Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a seguir trabajando con trigonometría, en concreto con el teorema del seno y del coseno. Sabéis que normalmente me gusta empezar siempre con las definiciones, pero antes de eso vamos a ver un poco de notación porque creo que es importante a la hora de entender las explicaciones que voy a dar. Al dibujar un triángulo, imaginad que dibujamos un triángulo cualquiera, ¿vale? Hay una serie de elementos que tenemos que nombrar, que son los vértices, los lados y a partir de ahora, como trabajamos con trigonometría, los ángulos. ¿Vale? Existen varias maneras de hacer esto y yo suelo usar la siguiente forma, que es básicamente la manera que vais a encontrar en la mayoría del libro y explicaciones por internet. Para nombrar los vértices siempre se utilizan letras en mayúsculas, por ejemplo A, B y C. Recordad que los vértices no es nada más que la unión de cada uno de los lados, ¿de acuerdo? Cuando uno de los lados tengo un vértice. Para nombrar el lado que está enfrentado a cada vértice se utiliza la misma letra pero en minúscula, es decir, si este es mi vértice A, pues el lado enfrentado lo llamaremos A minúscula. Si este es mi vértice C, el lado enfrentado C minúscula. Y si este es mi vértice B, el lado enfrentado B minúscula. Además, cada uno de los ángulos los vamos a posicionar junto a su vértice, por ejemplo aquí. Y aquí hay varias formas de nombrarlo. En algunos libros vais a ver que los nombran con el mismo vértice en mayúscula y con un acento arriba que se llama acento circunflejo, esa especie de flechita de arriba, ¿vale? En otros libros y en otros sitios suelen utilizar las letras del abecedario griego, que son alfa, beta y gamma, que es esta especie de simbolitos raros, ¿de acuerdo? A mí me gusta más utilizar esto, así que al lado del vértice A pondremos alfa, al lado del vértice B pondremos beta, porque alfa y beta coinciden como empieza, y luego al lado del vértice C, gamma, ¿vale? Aunque ya os digo, hay muchas maneras de hacerlo, incluso hay a veces que os van a poner, por ejemplo, ABC, donde lo que indica es que el ángulo B está formado por los lados A y C, pero bueno, en principio tenéis claro esa manera que yo tengo o que voy a utilizar para la notación porque es la más habitual. Bien, explicado eso de la notación, vamos a empezar con el teorema del seno. El teorema del seno es muy sencillo. Básicamente establece que en cualquier triángulo, y esto es lo más importante, cualquier triángulo, porque hasta ahora, cuando hemos trabajado pues con Pitágoras, teorema de la altura, de los catetos, en trigonometría con el seno, el coseno, la tangente, estábamos trabajando con triángulos rectángulos, y estos dos teoremas que vamos a ver son súper importantes porque tanto el teorema del seno como el del coseno son generalizaciones que se pueden utilizar en todos y cada uno de los triángulos. Ya no tienen por qué ser rectángulos, y eso lo que va a hacer es que podamos realizar cálculos de manera mucho más rápida. Bueno, el teorema del seno viene a decir que en un triángulo cualquiera, repito, ya no tiene que ser un triángulo rectángulo, la razón, la división entre un lado y el seno del ángulo opuesto es constante. Fijaos en este triángulo de aquí, que sigue la notación que os he dicho antes. Bueno, pues básicamente quiere decir que si cojo un lado, el que sea, imaginad que cojo el lado C, y busco su ángulo enfrentado, que en este caso sería gamma, ¿vale? Pues siempre se cumple que si divido ese lado, la longitud de ese lado, entre el seno, por eso se llama teorema del seno, del ángulo enfrentado, esa razón se cumple para cualquiera de las relaciones que hay en el triángulo. Es decir, que eso va a ser igual si, por ejemplo, me cojo el lado B, dividido por el seno del ángulo enfrentado, que en este caso sería beta. Y análogamente si lo hago con el lado A, si yo cojo el lado A cuyo ángulo enfrentado es alfa, pues podría poner que también es igual a A partido del seno de alfa. Es una relación súper facilita de entender porque ya veis que es lo que estamos viendo. Un lado dividido entre el seno del ángulo de enfrente, otro lado entre el seno del ángulo de enfrente, otro lado entre el seno del ángulo de enfrente, ¿vale? Eso se cumple siempre. Ya sabéis que aunque esta fórmula es fácil de demostrar, a mí me interesa siempre que sepáis de dónde vienen, ¿vale? Porque muchas veces cuando explicamos las cosas, pues nada, en matemáticas no tenemos mucho tiempo, damos la receta, esto es así y ya está. Lo bueno de YouTube es que yo puedo coger y dedicarme un tiempo a explicar por qué esto es cierto y lo vais a entender súper fácil, ¿no? Bueno, pues para demostrarlo, lo único que voy a hacer es dividir este triángulo por su altura. Es decir, voy a trazar una línea aquí, de tal manera que voy a formar una altura, la pongo así fuerte, ¿vale? Que se llama H, y eso me va a dividir el triángulo en dos partes, parte izquierda y parte derecha, donde lo único que voy a hacer es ir copiando las referencias que tiene el primero, es decir, el lado de la izquierda del triángulo es C, este lado B corresponde a este lado de aquí, este ángulo beta hace referencia aquí, y este ángulo gamma hace referencia a este de aquí. Y por supuesto, como es la altura, pues la altura va a ser igual tanto en el triángulo de la izquierda como en el triángulo de la derecha.
Como son triángulos rectángulos, ¿vale? Pues ahora yo puedo aplicar tanto el seno como el coseno como la tangente. Puedo utilizar esas razones trigonométricas. Por ejemplo, si me fijo en este triángulo de aquí, yo podría decir que el seno de beta, ¿por qué seno? Porque estamos probando el teorema del seno, es igual al cateto opuesto, que en este caso es la hipotenusa, perdón, es h, dividido entre la hipotenusa, que es c. Y si hago lo mismo aquí, yo podría decir que el seno de gamma es igual al cateto opuesto, que también es h, dividido entre la hipotenusa de ese triángulo, que es b. Aquí he puesto c, es sen. Vale, si os dais cuenta, estas dos h's hacen referencia a la misma altura, con lo cual, si las despejo, tendría por un lado que h es igual, esta c pasa multiplicando a c por el seno de beta, y si hago lo mismo aquí, esa b pasa multiplicando, podría poner que h es igual a b por el seno de gamma. Si igualo, ¿vale? Porque es un sistema de ecuaciones y son la misma incógnita, yo tendría que c por el seno de beta es igual a b por el seno de gamma. Y si despejo, pues fijaos, si paso cada seno a un lado, este seno que está multiplicando pasaría dividiendo y el otro igual. Fijaos que lo que pasa es que esto me sale que c partido del seno de gamma es igual a b partido del seno de beta. ¿Vale? Entonces fijaos que yo ya tengo esta parte de la igualdad. ¿Vale? B es igual, b partido del seno de beta es igual a c por el seno de gamma. ¿De acuerdo? Es una igualdad, así que es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cómo lo relaciono con a? Pues súper fácil, ¿vale? Como sabemos que esto ya es cierto, voy a borrar ese razonamiento que he hecho, lo borro, y ahora simplemente voy a volver a trazar otra altura, la misma altura, pero, si me deja esto, desde otro punto de vista, ¿vale? Es decir, borro todo aquí, y ahora en vez de coger la altura que había trazado, lo que voy a hacer es trazar una altura que vaya, por ejemplo, del vértice B al otro lado. Esto también me va a dar dos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y fijaos, si yo me cojo, por ejemplo, en este triángulo de aquí y calculo el seno de alfa, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, el cateto opuesto es h, el de enfrente, dividido entre ¿qué? Entre la hipotenusa, que en este caso sería c. Y si hago exactamente lo mismo desde este punto de vista, desde gamma, ¿vale? En este triángulo de aquí, yo podría poner que el seno de gamma va a ser igual a h, el cateto opuesto, partido de ¿qué? De la hipotenusa, que en este caso es a. Si hago como antes y despejo la h por un lado me sale que es c por el seno de alfa, y por el otro lado h es igual a a por el seno de gamma. Y si igualamos, c por el seno de alfa tiene que ser igual a por el seno de gamma, que si hacemos como antes y pasamos los senos al nodo contrario de la igualdad, pasan dividiendo, así que me sale que c partido del seno de gamma tiene que ser igual a partido del seno de alfa, con lo cual esta es la tercera igualdad que me cumple, ¿vale? Porque si os dais cuenta, aquí me ha salido que c es igual a c partido del seno de alfa es igual a partido de seno de alfa, y antes nos salió que c partido del seno de gamma era igual a b partido del seno de beta. Por lo tanto, las tres expresiones tienen que ser iguales y se cumple el teorema del seno. Bien, ¿qué es el teorema del coseno? Vamos a ver qué es el teorema del coseno. Muy fácil de recordar también, y básicamente nos dice que en un triángulo, de nuevo, cualquiera, es decir, no hace falta que sea rectángulo, el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo comprendido entre los lados. ¿Qué quiere decir esto? Fácil de entender. Imaginad que yo quiero calcular a. Pues yo puedo poner que a, ese lado al cuadrado, es igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados. En este caso, b cuadrado más c cuadrado. Menos dos veces multiplicar esos lados, ¿vale? 2 por b por c, perdón. Multiplicamos esos lados, b y c, por el coseno de ¿qué? Del ángulo que forman esos lados. Si os dais cuenta, en este caso, b y c, el ángulo que forman es alfa, por lo tanto alfa. Entonces, es más fácil de recordar por si os dais cuenta, porque está todo correlativo. Fijaos, a coseno de alfa, y lo demás es súper rápido de memorizar. Repito, imaginad, quiero calcular lo que vale b, pues yo pondré que b al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados
a cuadrado más c cuadrado, ¿vale? En este caso, borro todo, lo vais a ver mucho más claro. Quiero calcular lo que mide b, pues b al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados, menos 2 veces multiplicar esos lados ya sin cuadrado, y por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman esos dos lados, si os dais cuenta, es beta, es decir, justo el que está enfrente de b, ¿de acuerdo? Pero es muy fácil de memorizar. Y si quisiera c, pues fijaos lo fácil que sale. C al cuadrado es igual a sumo los otros dos lados, al cuadrado más al cuadrado, menos resto multiplicado a esos dos lados, por el coseno de ¿qué? Pues como este c, el ángulo que corresponde es gamma, gamma. Entonces es bastante fácil de recordar en el sentido de que en cuanto me decís una vez, veis la lógica. Como antes. Venga, vamos a ver razonamiento, ya que tenemos tiempo. Vemos cómo se trabaja o cómo se obtiene esto. Vamos a ver. La idea es bastante parecida. Es decir, voy a coger y otra vez voy a trazar una altura que me va a permitir dividir el triángulo en dos partes. Esa altura la vamos a llamar h. ¿Vale? Me la voy a colocar aquí como antes. Pero esta vez, copiamos datos, vamos a hacer algo más. Como yo sé que todo este lado mide a, y esta vez sí me interesa utilizar el coseno, y el coseno utiliza el cateto contiguo, es decir, en el caso de que coger b necesitaría este lado, y en el caso de coger gamma necesitaría este lado. Esos lados, esos no tienen valores, ¿de acuerdo? Directamente, porque todo el valor de esa base, en este caso, vale a. Bueno, pues si yo digo que de aquí a aquí esto vale x, ¿vale? Pues de aquí a aquí valdrá a restarle ese valor de x, porque en total si sumo x más a menos x me da, ¿vale? Con lo cual si traslado eso y hago mis dos triángulos con esa información, esto sigue siendo h y esto sigue siendo b, fijaos lo que pasa ahora. Os recuerdo, estamos trabajando con triángulos rectángulos. Vamos a aplicar directamente Pitágoras. Fijaos, si hago Pitágoras en este triángulo, tengo que la hipotenusa al cuadrado, el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, c al cuadrado, es igual que a la suma de los dos catetos, en este caso h y x al cuadrado, ¿vale? Y si hago lo mismo en este de aquí, exactamente igual, fijaos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es b, porque está enfrente del ángulo de 90 grados, va a ser igual a la suma de los dos catetos, que son h y a menos x al cuadrado, es decir, h al cuadrado más a menos x al cuadrado. Bien, esta h, esa altura, es la misma en las dos ecuaciones, así que voy a despejarla, por ejemplo, en la primera. Tengo que h al cuadrado es igual, esa x pasaría restando, c cuadrado menos x al cuadrado. Y ahora, por simple sustitución, voy a cambiar esa h y voy a poner su valor, que es este de aquí, c cuadrado menos x cuadrado. Así que b cuadrado es igual a c cuadrado menos x cuadrado. Fijaos que como la h está al cuadrado y aquí está al cuadrado, lo único que hago es sustituir. No he hecho raíces ni nada por el estilo. Más, y ahora nos dice a menos x al cuadrado. Bien, eso es una identidad notable que vamos a desarrollar. Sigo por aquí abajo, voy copiando, b cuadrado es igual a c cuadrado menos x al cuadrado, y esta identidad notable de aquí será cuadrado del primero, a cuadrado, más cuadrado del segundo, x cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, menos 2ax. Bien, voy a ir agrupando y reduciendo lo que pueda. Fijaos, menos x al cuadrado y más x al cuadrado se me van. Así que se me queda de momento que b al cuadrado es igual a, lo voy a ordenar un poco, ¿vale? A al cuadrado más c al cuadrado menos 2ax. Empieza a parecerse, fijaos, un lado, b al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados, menos dos veces, y falta esta x de aquí. ¿Cómo cojo esa x de aquí? Pues súper fácil. Vamos a ver esa x de aquí. Si me vuelvo a este triangulito, lo pongo aquí para que no haya lío. Es el mismo triangulito. Sabemos que es un triángulo que es rectángulo, ¿vale? Esto vale x, esto vale h y esto vale c. Y si traslado, fijaos que eso vale beta. Este ángulo se llama beta. Pues si yo pongo o intento calcular el coseno de beta, fijaos que sería ¿qué? Cateto contiguo, este de aquí, x partido de hipotenusa, esta de aquí, c. Si despejamos, x es igual a ¿qué? A c por el coseno de beta. Esta c pasa multiplicando. Pues si x es igual a c por el coseno de beta y la pongo aquí donde pone una x, fijaos que automáticamente más c al cuadrado menos 2 por a, y sustituyo por c por el coseno de beta, ¿vale? Ya tenemos ese teorema del coseno estudiado de dónde procede, ¿vale? Cuadrado de un lado más el otro cuadrado del otro lado, menos multiplicar los dos lados por el coseno del ángulo beta, que es justo el que está enfrente al lado que queréis calcular, ¿vale?
Bueno, pues esto es la explicación teórica de este vídeo. Ahora os estaréis preguntando a la María que para qué sirve todo esto que acabo de explicar, ¿vale? Porque sí, es fácil de calcular, es fácil de mostrar como estáis viendo, pero ¿de qué me sirve esto? Pues la idea es la siguiente. A partir de ahora, tanto en problemas relacionados con la vida real, donde tenéis que interpretar, como en ejercicios sin más, os van a presentar una serie de triángulos que no van a ser rectángulos. Es cierto que hasta ahora nos hemos resuelto dividiendo por la altura y calculando muchas veces la tangente, pero como existen esos dos teoremas, todo va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más rápido de calcular. El principal problema que tenéis cuando llegamos aquí, cuando empecéis a hacer vuestras cuentas, es que cuando entráis a un triángulo no tenéis claro qué teorema aplicar, si el del seno o el del coseno. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahora va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la clave, voy a poner los teoremas aquí, ¿vale? El teorema del seno, os recuerdo cómo era. A partido del seno de alfa es igual a b partido del seno de beta igual a c partido del seno de gamma. Y el otro, por ejemplo, un lado al cuadrado más b es igual a la suma de los otros dos lados menos el doble de multiplicar esos dos lados, BC, por el coseno del ángulo enfrentado a el lado que queréis calcular, que en este caso, pues si es A, será alfa, ¿vale? Esos son los dos teoremas, el del seno y el coseno. Entonces, ¿cómo reconocéis cuando se acaba? Mirad, el teorema del coseno, si os dais cuenta, utiliza o intenta usar los tres lados, A, B y C, ¿vale? Pues una expresión donde a partir de dos lados calculéis directamente el tercero junto con el coseno, ¿vale? Mientras que en el teorema del seno, lo normal es que tengáis que hacer una igualdad donde de 4 datos tengáis 3 datos, ¿vale? Y de esos 3 datos, si os dais cuenta, 2 van a ser lados y uno va a ser un ángulo, o al revés, voy a tener 2 ángulos que me permitirán calcular el otro y el seno. Entonces, ¿cómo elegís cada uno? Pues cuando tengáis información que hace referencia al ángulo formado por los dos lados que se están tocando entre sí, me están diciendo que voy a tener que utilizar el teorema del coseno, igual que si de alguna manera se involucran 3 lados. Ahora bien, en el momento que veáis que os da información de un ángulo y su lado enfrentado, lo normal es que tengáis que utilizar el teorema del seno, porque esa es su definición, ¿vale? Fijaos que estos ángulos de aquí, seno de alfa, seno de beta, coseno de gamma, esos ángulos, alfa, beta y gamma, están refiriéndose siempre al lado de enfrente, ¿vale? Entonces, realmente no es una cosa que tengáis que memorizar, sino que os vais saliendo solo con la práctica. Entonces, yo os he intentado poner aquí los 4 casos principales, pero repito, solamente como ayuda. Realmente, en cuanto veáis unos cuantos, veréis que no hace falta que memoricéis. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un lado y dos ángulos cualquiera? Pues teorema del seno, no. Simplemente por el propio dibujo y los propios datos que tengáis, os iréis dando cuenta de lo que hay que hacer. Entonces, fijaos, si yo sé un lado y dos ángulos cualesquiera, realmente sé los 3 ángulos. ¿Por qué son los 3 ángulos? Porque recordaos que todos los ángulos de un triángulo, da igual que sea rectángulo o no, ¿vale? Tienen que sumar 180. Entonces, si a mí me dan dos ángulos cualesquiera, fijaos en el ejemplo aquí, me están diciendo que beta vale 40 y alfa vale 25. Pues en este caso, gamma yo sé que va a ser 180 menos 25 menos 40, ¿de acuerdo? Porque lo único que estamos haciendo es aplicar en, pues lo que ya sabemos de que todos los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180. 115, ¿vale? Bueno, por lo tanto ya sé que este ángulo de aquí, en este caso el gamma, es 115. Bien, ahora sé un lado, sé 12. Bueno, ¿qué pasa? Que al saber los 3 ángulos ya sé automáticamente el ángulo correspondiente al lado enfrentado. Entonces yo podría poner que C partido del seno de gamma va a ser igual a lo que quiera, ¿vale? En este caso va a ser igual a los lados que me faltan. Si por ejemplo cojo el lado B, pues será B partido del seno de beta, y si cojo el lado A partido del seno de alfa. Y esto es tan fácil como coger datos. ¿Qué vale C? C vale 12. 12 partidos. ¿Qué vale gamma? 115. El seno de 115 va a ser igual a B, que no lo sabemos, lo tendremos que calcular, partido del seno de B, que en este caso es seno de beta, perdón, que es seno de 40. Por lo tanto, si quiero despejar B, lo único que va a pasar es que este seno que está dividiendo pasará multiplicando. Aquí parece que pone seno de 15, seno de 115. Así que, si despejo, hemos dicho que B va a ser igual a 12 por el seno de 40 dividido entre el seno de 115. Cogemos la calculadora, hacemos la operación, ¿vale? La hago paso a paso para que veáis cómo se hace, en vez de ponerla de golpe. A ver si me deja ahora.
12 por el seno de 40 dividido entre el seno, teorema del seno, ¿vale? Siempre usamos seno, de 115, aproximadamente 8,5, vale, pues nada, 8,5 centímetros. Y ahora si hago exactamente lo mismo con la expresión que me permite calcular el lado A, bueno, C sabemos que vale 12, su ángulo enfrentado es el seno de 115, que puesto aquí, sí, no, sí, no, sí, seno. Tiene que ser igual a A y el ángulo alfa en este caso vale 25, partido del seno de 25. Con lo cual si despejamos, como antes, el seno de 25 pasará arriba, multiplicando, pues esto será 12 por el seno de 25 partido de el seno de 115. ¿Vale? Pues nada, exactamente lo mismo. Cogemos, voy a fijarme en la calculadora. Ahí. 12 por el seno de 25 dividido por el seno de 115. Me ha dado, pues si redondeamos, 5,6 centímetros, ¿vale? 8,5, 5,6, que si comprobamos las soluciones que tengo por ahí puesto, nos coinciden, ¿vale? Bien, entonces fijaos lo rápido que he resuelto ese ejercicio. ¿Por qué? Porque al tener un lado y los dos ángulos, realmente tengo tres ángulos, por lo tanto voy a saber un lado y su enfrentado, así que su ángulo enfrentado, con lo cual yo puedo calcular los demás. ¿Cuál es otro caso en el que vamos a utilizar el teorema del seno? Cuando tengamos dos lados y evidentemente el ángulo opuesto al que sea de los dos, porque automáticamente podremos aplicar la definición del teorema del seno. Fijaos en este ejercicio de aquí, me están diciendo que el lado C vale 1,96 y su ángulo enfrentado es 41,08. O sea, yo ya puedo poner directamente que C partido del seno de gamma es lo mismo que poner 1,96 partido de seno de 41,08 grados. ¿Y ahora qué pasa? Pues ya lo que me dé es súper fácil de calcular. Si por ejemplo quiero calcular, no sé, beta, como tengo B, lo que voy a hacer es igualarlo y decir, venga, vale, pues 1,96 partido del seno de 41,08 grados tiene que ser igual a ¿qué? A B, que es su valor, 2,93, dividido del seno de beta, que no es su valor, y es lo que quiero calcular. Quiero calcular lo que mide ese ángulo, con lo cual, si despejo, ese seno de beta va a pasar multiplicando arriba, y todo esto va a pasar al lado contrario, pues cambiando la operación, es decir, este va a pasar dividiendo y este va a pasar multiplicando. Así que lo hago 2,93 por el seno de 41,08 dividido entre 1,96, ¿vale? Cogemos la calculadora, 2,93 por el seno de 41,08 dividido entre 1,96. Y ojo aquí que lo que os va a dar es lo que vale el seno de B. O sea, me sale, en este caso, el seno de beta va a ser igual a 0,9823. Es decir, que lo que tenemos que hacer ahora es hacer un shift y darle al seno, ¿vale? Para que me calcule el ángulo. Así que beta va a ser igual a dar coseno, seno menos 1 de 0,982, y eso nos da aproximadamente 79,2 grados, ¿vale? 79,2 grados, 79,21. El tercer ángulo, pues evidentemente lo sacamos, como ya sabemos, ¿vale? En este caso quiero sacar alfa, va a ser igual a 180 grados, menos los ángulos que tengo, 79,2, que es el que he calculado ahora, y menos 41,08, que es el que me da, ¿vale? Simplemente hago esa recta y se acabó. Pues nada, lo hacemos, 180 menos la respuesta, menos 41,08. Así que el ángulo que me falta es de 59,71 grados aproximadamente, que si comprobamos, 59,71. Si quisiera sacar el lado que me falta, A, pues simplemente cogeríamos y otra vez, como mi regla de T, diría C partido del seno de gamma, es decir, 1,96 partido del seno de 41,08, pues tiene que ser igual a A, que no lo sé, partido de su ángulo enfrentado de alfa, ¿vale? Que lo hemos calculado ahora mismo y que nos da 59,71.
despejaríamos. A es igual a, ese seno pasa multiplicando, 1,96 por el seno de 59,71 dividido de el seno de 41,08, ¿vale? Y lo quede. Realmente no es difícil. Ahora veamos ejercicios más complejos. Bien, dos casos más. Y estos dos casos vamos a aplicar el teorema del coseno. ¿Cuándo? Cuando tengamos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿vale? Porque eso es lo que me quiere decir el teorema del coseno. El teorema del coseno me dice que, recordad, para calcular un lado al cuadrado voy a sumar los otros dos lados al cuadrado menos dos veces la multiplicación de esos lados, que me voy a poner A, por el coseno, ¿vale?, del ángulo que forman esos dos lados. Y esos dos lados siempre, pues efectivamente, si fijaos, si este es B y este es C, va a ser el enfrentado, ¿vale? Entonces, el enfrentado al ángulo que quiero calcular o el comprendido entre los dos lados que me faltan, como queréis interpretarlo. Entonces, evidentemente, si tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ya me voy al teorema del coseno. Fijaos en este ejemplo, nos dicen que calculemos pues B, ¿vale? Entonces, si yo me fijo en B, voy a ver si tengo los lados que me faltan, sí, tengo A y tengo C, perfecto, y además tengo el ángulo que forman los dos, así que esto es directo. Voy a poner B al cuadrado, va a ser igual a la suma de los dos lados que conozco, menos la multiplicación de esos dos mismos lados por el coseno del ángulo que forman, que en este caso, si te das cuenta, estos dos se llaman beta porque es el que va asociado a B. Así que es tan fácil como poner B al cuadrado es igual a al cuadrado, 1,92 al cuadrado, más C al cuadrado, 3,1 al cuadrado, menos dos veces multiplicar esos números por el coseno de ese ángulo comprendido, que es 39,72. Directamente es algo que se resuelve con calculadora y se ha acabado, ¿vale? Voy a hacerlo en dos pasos, primero sin la raíz y luego la raíz, para no hacerlo de golpe, pero bueno, no tiene ningún misterio. 1,92 al cuadrado más 3,1 al cuadrado. La calculadora tenéis que aprender a usarla sin fallos, que muchas veces me encuentro pues eso, ejercicios hechos mal, ya sea en examen o simplemente de diario, porque no sabéis utilizar la calculadora, ¿vale? Y fijaos que lo que estoy haciendo es poner todos los valores directamente de golpe, por coseno de 39,72. Eso me dice que B al cuadrado vale 4,14, pero como quiero calcular lo que mide B, pues nos tocará hacer la raíz cuadrada de la respuesta, raíz cuadrada de answer, 2,03, estamos trabajando en centímetros, comprobamos, 2,33 centímetros, ¿vale? Pues ya sé que este lado de aquí mide 2,03 centímetros. Ahora, si quiero sacar los ángulos, bueno, pues esto es exactamente igual, podría utilizar el mismo teorema. Por ejemplo, imaginad, quiero sacar, no sé, vamos a sacar lo que vale el ángulo alfa, ¿vale? Porque una vez que tenga el segundo, el tercero la haré restando de 180, como siempre. Yo podría poner, a ver, ¿qué vale A? Pues A al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados, menos la multiplicación de esos dos lados, y por el coseno, en este caso, de alfa. Si yo quiero calcular el coseno de alfa, pues lo que haré primero será, como el símbolo negativo, pasar al otro lado de la igualdad, el menos 2bc coseno de alfa, y se me quedará 2bc coseno de alfa es igual a b cuadrado más c cuadrado, que se queda en su sitio. Este a cuadrado pasará al otro lado de la igualdad restando, menos a cuadrado, y este 2bc que está multiplicando pasará dividiendo. Esta es otra fórmula que podéis memorizar, pero que no hace falta porque es muy fácil con los que tenéis. Entonces fijaos que si yo sustituyo, b cuadrado hemos dicho que es 2,03 al cuadrado, c al cuadrado es 3,1 al cuadrado, menos a al cuadrado que es 1,92, solamente estoy cogiendo datos, dividido de 2 por b y por c, de 2 por 2,01 por 3,1. Hacemos eso con la calculadora y como antes nos saldrá lo que es el coseno, ¿vale? Realmente lo que tenemos que hacer es inversa del coseno. El coseno, pues nada, cogemos esto directamente, voy a poner paréntesis, bueno, no, paso a paso, como hemos dicho antes. 2,03 al cuadrado más 3,1 al cuadrado menos 1,92 al cuadrado, vemos lo que nos da, dividido
abro paréntesis porque voy a hacer una operación 2 por 2,01 por 3,1 igual 0,806, que repito, eso no es el valor de alfa, eso es lo que vale el coseno, así que haremos la inversa del coseno para ver lo que vale alfa y nos sale que vale 36,29, es decir, que alfa es igual a la inversa del coseno de 0,806 y nos ha salido 36,29 grados. Si comprobamos para ver si está bien, sí, bueno, lo de siempre, el redondeo, pues coger menos decimales son más decimales, es lo que lleva eso, y al otro ángulo lo único que tendríamos que hacer es coger y restar 180 menos 39,72 menos 37,19, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuál es el cuarto paso? Pues si conozco los tres lados, lo acabamos de hacer aquí ahora mismo, ¿vale? Porque fijaos que si conozco los tres lados y yo sé que el teorema del coseno me dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos menos la multiplicación de esos dos por el coseno de alfa, si yo sé todos estos lados, pues va a pasar, va a haber que hacer lo que he hecho antes, simplemente despejar y dejar el coseno. Habéis visto la fórmula, que repito, no quiero que memoricéis esta fórmula, es más fácil de deducirlo, pero vamos, siempre va a ser igual, ¿vale? Siempre al despejar va a pasar lo que hemos visto antes, que será sumar los dos lados, restar el que le equivale al ángulo enfrentado de alfa, ¿vale? Y luego dividirlo por la multiplicación de los dos. Pero repito, no memoricéis esta fórmula, simplemente planteáis y despejáis, ¿de acuerdo? Bastante ya tenemos el teorema del seno y el coseno, que suma todo lo que sabemos para estar memorizando fórmula tras fórmula. Entonces, si me dice en este ejercicio, un ejercicio como este, que calculéis los ángulos, pues yo podría coger el lado que queréis, por ejemplo, a, y decir a al cuadrado, lo copio por aquí y así se os va quedando, va a ser repetir, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos dos veces su multiplicación por el coseno del ángulo que forman. Fijaos que B y C forman alfa, que es el enfrentado, ¿vale? Entonces, alfa, si sustituyo que vale la A 3,48 al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, pues 3,03 al cuadrado más 4,41 al cuadrado, menos dos veces multiplicar esos dos lados, 3,03 por 4,41 por el coseno y aquí lo que quiero calcular. Despejamos, ya habéis visto cómo lo he hecho antes, ¿vale? Ese coseno pasará a otro lado y se quedará como positivo 2 por 3,03 por 4,41 porque pasa todo este bloque que está restando, pasa sumando. Estos dos valores se quedan en su sitio, los copio tal cual. Este cuadrado pasará para acá restando, menos 3,48 al cuadrado. Y luego, pues finalmente, bueno, todo esto aquí va multiplicado por el coseno, voy a ponerlo bien. Hemos dicho que es 2 por 3,03 por 4,41 por el coseno de alfa, ¿vale? Pues esto que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿vale? Con lo cual finalmente coseno de alfa va a ser igual a esa operación de los cuadrados donde se suman dos lados y se resta otro, todo dividido entre dos veces la multiplicación de los dos lados que se suman. Repito, memorizar siempre las fórmulas justas, no tenéis que memorizar todo lo que se muestra matemáticamente, lo importante es que aprendáis a razonarlo y a sacar una cosa de otra. Venga, pues hacemos la operación 3,03 al cuadrado, dicho 0,3 al cuadrado más 4,41 al cuadrado menos 3,48 al cuadrado, dividimos 2 por 3,03 por 4,41 y eso nos sale que el coseno de alfa, flechita, el coseno de alfa es igual a 0,6158. Haríamos la inversa del coseno, ¿vale? Con la calculadora y nos dice que nos da inversa del coseno 51,98 grados. Pues nada, si me voy aquí, 59,90, vale, lo de siempre, el redondeo que han aplicado, 51,82. Entonces, una vez que tenga ese ángulo, me tocaría hacerlo con otro lado, ¿vale? Ya lo he hecho que utilizando A, como vamos a hacer, por ejemplo, como lo plantearíamos con B.
borro todo esto de aquí. Si quiero calcular a partir de b, suponemos que sabemos ¿vale? Borro todo esto, todo esto que hemos hecho aquí para que no os liéis. Si yo quiero calcular o plantear el teorema del coseno respecto al lado b, yo pondría que b al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados. Ya sé que no hace falta ponerlo, pero lo pongo para que se os vaya quedando, menos 2 veces la multiplicación por el coseno que forman esos dos lados, a y c. Fijaos que en este caso a y c, a es este y c es este, me está haciendo referencia a beta, ¿vale? Que siempre es el que va con b, por eso os he explicado al principio de la notación. Así que si sustituimos, b vale 3,03 al cuadrado, perdón, es igual a al cuadrado 3,48 al cuadrado más c al cuadrado 4,41 al cuadrado menos 2 veces esos mismos números, 3,48 por 4,41, y eso por el coseno de, en este caso, beta, que es el que quiero calcular. Si despejamos exactamente igual, lo voy a hacer directo por no tardar 5 horas con el vídeo, ¿vale? Estos dos lados se quedarán en su sitio sumando. Este pasaría restando. Y esta multiplicación pasaría dividiendo. Así que, pues nada, si lo hacemos, nos dice que nos da 3,48 cuadrado más 4,41 cuadrado menos 3,03 cuadrado igual dividido entre 2 por 3,48 por 4,41. Eso nos dice que el coseno de beta sale 0,729, así que beta será igual a la inversa de ese coseno, al coseno, 0,729, SIF coseno, y nos dice que nos da 43,19 grados. No sé de dónde lo habrán puesto en la solución, vale, 43,19. ¿Y cómo sacamos el otro? Pues lo de siempre, ya no me voy a poner a calcular ni teorema del seno ni el coseno, sino que simplemente si a 180 le resto 51,82 y le resto 43,19, pues me tiene que dar lo que me falta, que es el 84,99, que me da la solución, ¿vale? Pero repito, estos son 4 casos que no tenéis por qué memorizar, sino que simplemente cuando planteemos ejercicios os des cuenta de lo que sabéis y lo que no sabéis. Está claro que si sé dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, o tengo 3 lados, va a ser el teorema del coseno. Mientras que si tengo un lado enfrentado, o bien a su ángulo, o bien dos ángulos, que es lo mismo que saber el tercer ángulo y un lado, va a ser el teorema del seno. Pero repito, solamente tenéis que coger datos y luego os daréis cuenta de cómo funciona solo vuestra cabeza y se da cuenta de lo que necesitáis. Venga, vamos a hacer ejercicios como siempre. He puesto 10 ejercicios pues para afianzar lo que acabamos de explicar. Dice, hay al lado y los ángulos desconocidos de un triángulo, donde cuyos lados son A10 y B8, y el ángulo opuesto a A mide 40. Es decir, me da igual cómo lo llaméis. Por ejemplo, yo voy a llamar A, B y C, ¿vale? Yo sé que A mide 10. Venga, pues voy a ir borrando 10. B mide 8. Voy a ir borrando 8. 2 centímetros, C no lo sé. El ángulo opuesto a A, este era mi ángulo opuesto a A, que es el de 10, os recuerdo, este de aquí, mide 40. Me dice que lo resuelva. Entonces resolverlo es todo. Tengo que calcular tanto los ángulos que me faltan como el lado C que me falta. Si esto es C, este de aquí va a ser gamma y por lo tanto este va a ser beta. Venga, pues vamos a ver. Dos teoremas, seno o coseno. Teorema del seno o coseno. Fijaos, tengo un ángulo y tengo su lado opuesto. Pues ya está, directamente ya puedo, o ya tengo que darme cuenta que voy a usar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque si divido 10 entre el seno del ángulo enfrentado 40, tiene que ser igual a cualquier lado, por ejemplo a 8 dividido de el seno del ángulo enfrentado, seno de beta. Ya puedo calcular el seno de beta, ¿vale? Despejamos, esto tenéis que saber hacerlo ya rápido.
este pasa para arriba multiplicando y estos dos pasan al otro lado con operaciones contrarias. Es decir, seno de beta es igual al 8 que se queda en su sitio por el seno de 40 dividido entre 10. Así que si calculamos el seno de beta en un momento con la calculadora, 8 por el seno de 40 dividido, vamos a antes al igual, entre 10. Me sale que el seno de beta es 0,514, ¿vale? Hacemos la inversa para calcular el ángulo, el arcoseno, con la calculadora, 0,514, inversa del seno, y eso me sale que el ángulo beta es 30,94. Bien, vamos a usar dos decimales, 30,95, si redondeo. Bien, pues yo ya sé que beta vale 30,95. Sé que este vale 30,95 y eso automáticamente me da el ángulo que falta, gamma. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es a 180 le resto los dos ángulos que tengo, 40 menos 30,95. Lo hacemos con la calculadora. 180 menos 40 menos 30,95. El ángulo que me falta es de 109,05. 109,05 grados. Y ahora vuelvo a aplicar otra vez el teorema del seno, porque igual que antes hemos puesto que 10 partido del seno de 40, ¿vale? Es decir, hemos puesto que A partido del seno de alfa tiene que ser igual a ¿qué? Pues al lado que me falta. ¿Qué me falta? A C, que no lo sé, partido de su ángulo enfrentado, que es gamma, que nos ha salido que es 109 partido de, 109,05. Como estamos con el teorema del seno, aplicamos seno. Es el mismo razonamiento, ¿vale? Así que C es igual a ¿qué? A 10 por el seno de 109,05 dividido el seno de 40. Lo único que he hecho es despejar, ¿vale? Si despejo este seno pasa multiplicando y ya está. Cogemos calculadora. 10 por el seno de 109,05 dividido, no me ha hecho ni caso, no he puesto el seno. Vale, vamos a corregir. Uy, no me deja. 10 por el seno, ahora sí, de 109,05 dividido entre el seno de 40. Y eso me sale que C vale 14,70. C 14,70. C es igual a 14,70 centímetros. Pues si comprobamos, el lado 14,71, perfecto, y los ángulos 30,95 y 109,5. 109,5 y 30,95. Fácil. Fijaos, ¿por qué he usado el teorema del seno? Os insisto, porque enseguida os habéis dado cuenta que la situación inicial que era un lado y su ángulo enfrentado. Así que eso lo relaciona directamente el teorema del seno. Vamos a ver el siguiente. Dice, calcula la longitud del lado A. Lado A. Solo me piden esto, ¿vale? Pero vamos a ver qué información tengo para saber qué tengo que utilizar. A ver, tengo dos lados. Muy bien, si tengo dos lados y encima tengo el ángulo que forman esos dos lados, pues ya está. Aplicación directa del teorema del coseno. A al cuadrado es igual a sumar los otros dos lados menos multiplicar esos dos lados por 2 por el coseno del ángulo que forma, que es en este caso alfa. Tengo todos los datos. A al cuadrado es igual b al cuadrado, 5 al cuadrado, más c al cuadrado, 5,3 al cuadrado, menos dos veces esos valores que se multiplican por el coseno del ángulo que forma, que es 118,4. Eso es lo que dará al cuadrado, luego le haremos la raíz. Venga, pues cogemos 5 al cuadrado más 5,3 al cuadrado menos 2 por 5 por 5,3 por el coseno de 118,4. Eso me dice que da 78,29, pero será al cuadrado, así que me faltará, despejará haciéndole la raíz de 78,29. Así que aprovecho que lo tengo en la calculadora y decimos raíz de la respuesta, 8,84 centímetros. Si comprobáis 8,85, ¿vale? Por el redondeo,
Perfecto, nos sale. Vuelvo a repetir, ¿por qué he llegado a la conclusión que es lo que me interesa de estos vídeos de que es el teorema del coseno? Pues porque ha sido trivial, tenía dos lados y el ángulo que forma. Me pedía el de enfrente, directamente aplicación del teorema del coseno. Vamos a ver el siguiente. Dos lados de un triángulo miden 6 y 8. El ángulo opuesto al lado de 6 es 35. Pues ya está. El ángulo opuesto al lado de 6. Bueno, pues muy fácil. Yo sé que esto mide 6, esto mide 8 y el opuesto, ¿vale?, es de 35. Pues nada, vamos a ir dándole nombre y así nos liamos. Vamos a suponer que esto es A, por lo tanto esto es alfa, esto es B, por lo tanto esto es beta, esto es C, por lo tanto esto es gamma. Pues como tengo un ángulo de 35 y el valor enfrentado, el teorema del seno me dice que 6 partido del seno de 35 tiene que ser igual a ¿qué? Pues simplemente ya sustituyo lo que me interesa. A ver qué tengo. Tengo 8 y sé que beta es su lado, su ángulo enfrentado. Pues yo puedo poner que 8 partido de el seno de beta. Y a partir de aquí sacaremos el seno de beta. Si despejamos y estamos empezando a estar ágiles con esto, ¿vale? El 8 se queda en su sitio, el seno de 35 pasa multiplicando y el 6 pasa dividiendo. Así que el seno de beta es igual a lo que nos diga la calculadora. 8 por el seno de 35 y lo que me dé dividido entre 6. Me dice que da 0,764, que no es el ángulo que busco, sino es lo que vale su seno. Así que haremos el coseno, la inversa del seno, y veremos qué nos da. Calculadora, inversa del seno, me sale que el ángulo es de 49,89 si lo redondeo, ¿vale? Con dos decimales. Ya sé entonces lo que vale el siguiente ángulo. ¿Por qué? Porque si sé que beta vale 49,89, pues el ángulo que me queda es a 180 grados restarle los dos conocidos, el de 35 que me da el problema y el de 49,89 que me ha salido a mí. Así que si lo hacemos, 180 menos 35 menos 49,89 me dice que el ángulo que me falta es de 95,11. Y ya a partir de ahí también saco el lado que me falta, ¿de acuerdo? Se podría haber hecho más fácil, pero bueno, es para que veáis que puedo resolverlo todo completamente. Pues otra vez podría decir que si A, que es 6 partido del ángulo de enfrente, el seno del ángulo enfrentado, que es seno de 35, tiene que ser igual a C, que no lo conozco, partido del seno de gamma, que lo hemos calculado ahora mismo, y es 95,11, pues si despejo, C es igual a 6 por el seno de 95,11, porque pasa arriba multiplicando, dividido entre el seno de 35. Realmente esto no me veía el problema, pero bueno, repito, insisto, quiero que veáis que podéis resolver ya a partir de ahora cualquier triángulo, aunque no sea rectángulo, porque ya tenéis herramientas suficientes. Antes también las teníais, era un poco más complicado porque había que hacer sistemas de ecuaciones, había que hacer tangentes, usando la tangente, pero ahora ya directamente tenéis la opción de utilizar el teorema del seno y del coseno. Vale, pues 10, si redondeamos, 42 centímetros, que si comprobamos 10,42 centímetros, perfecto. Venga, vamos con el siguiente, repito, son 10. Resolver el siguiente triángulo, y aquí si nos piden resolver el siguiente triángulo es calcular todo. Vamos a ver qué datos tenemos. Pues yo tengo B y A, tengo dos lados, perfecto. Y también tengo el ángulo que forman esos dos lados, ya está, teorema del coseno. Vamos a empezar por ejemplo por C, ¿vale? Ya sabéis que C al cuadrado es igual a los otros dos lados, en este caso A cuadrado más B cuadrado, menos la multiplicación de esos dos valores por el coseno del ángulo que forma, que aquí se ha llamado el de frente de Z, es gamma, ¿vale? Pues nada, si cojo valores, C al cuadrado es igual a 10,3 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos multiplico esos dos valores por 2, 2 por 10,3 por 5, por el coseno del ángulo que me están dando, que es de 29,05 grados, ¿vale? Me lo están dando directamente. Con eso sabré lo que vale C al cuadrado y luego ya cogeremos y haremos pues nuestra raíz para calcularlo. 10,3 al cuadrado más 5 al cuadrado
menos 2 por 10,3 por 5 por el coseno de 29,05. Eso nos sale 41,04, pero como quiero calcular c, hacemos la raíz, y nos dice que c vale aproximadamente 6,4 centímetros, ¿vale? 41 si lo redondeáis a las decimales. Bueno, pues yo ya sé que este de aquí, este lado C, vale 6,4 centímetros. Ya tengo A y C. ¿Qué ahora que necesito? Sacar o beta o alfa. Y una vez que saca uno de esos dos ángulos, ya sacaré el siguiente. Por ejemplo, voy a sacar alfa. Alfa, voy a utilizar la fórmula de que su cateto enfrentado al cuadrado es igual a la suma de los otros, he dicho cateto es un lado, perdonad, es igual a la suma de los otros dos lados menos su multiplicación por el coseno de los ángulos que forma, que es alfa. ¿Vale? Si sustituyo, pues a al cuadrado, 10,3, al cuadrado, tiene que ser igual a b al cuadrado, 5 al cuadrado, más c al cuadrado, que lo acabamos de calcular, 6,4 al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esos valores de los lados por el coseno del ángulo que forma, que en este caso es el coseno que tenemos que calcular, que es de alfa. Si despejo, la voy a de una, porque lo he hecho muchas veces, ya sabéis que estos dos se quedan en su sitio, los sumo, este pasa restando al otro lado, lo resto, y el 2 por 5 por 6,4 pasa dividiendo. Así que cogemos la calculadora y aplicamos 5 al cuadrado más 6,4 al cuadrado, si me hace caso, ahora, menos 10,3 al cuadrado, le vamos a dar igual, dividido entre, abro paréntesis, 2 por 5 por 6,4. Eso me da menos 0,627, que ya sabéis que eso no es alfa, sino coseno, así que hacemos la inversa de ese valor, menos 0,627, ya lo tengo aquí, shift, inversa, y me sale que el ángulo es de 128,83. Y una vez que tenga eso, pues nada, lo único que haré será para calcular el ángulo que me falta, ¿vale? Que en este caso el ángulo que me falta es beta, pues beta será igual a 180 menos 128,83, que será el ángulo calculado, menos el ángulo que me daban, que era 29,05. Así que hacemos esa última operación, 180 menos 128,83 menos 29,05, y me da 22,12 grados aproximadamente. Vale, pues si comprobamos los resultados, 6,41 era lo que daba C, perfecto, 22,29, vale, 22,12 por los redondeos, y 128,33, 128,66, vale, perfecto. Depende de cuántas decimales utilicéis para el seno, coseno y la tangente, ¿vale? Pues el error que se comete, el error relativo, es bastante más grande que lo normal. Tendrás que coger todas las cifras posibles, como estoy haciendo yo con la calculadora. Bueno, empezamos con problemas ya de no resolver triángulos, sino que tienen que ver con situaciones reales. Dice, dos individuos A y B observan un globo que se eleva verticalmente. La distancia entre los individuos es de 2 kilómetros, ¿vale? Entre los individuos, 2 kilómetros. El globo, por lo tanto, tiene que estar aquí, ¿vale? Y dice, los ángulos de elevación del globo de los observadores son 66 y 72. Muy bien, perfecto. Determina la altura a la que se encuentra el globo. Vale, vamos a ver, fijaos, no es un triángulo rectángulo, la ventaja que tiene el utilizar el teorema del seno y del coseno. Si yo no lo usara, si no lo usarais, hasta ahora lo que hacíamos es decir, a ver, yo me puedo plantear aquí dos triángulos, decir que si este lado lo llamo X, pues este va a medir 2 kilómetros menos X, este lado mide 66 grados, este ángulo de aquí mide 72 grados, y esta es la altura. Pues yo voy a coger y decir que, por ejemplo, la tangente de 66 es igual a la altura partido de X, y la tangente de 72 grados es igual a la altura partido de 2 menos X. Esto es lo que hacíamos antes, porque tengo dos triángulos rectángulos, no necesito las hipotenusas de nada, y esto me permite con un sistema de ecuaciones resolverlo, ¿de acuerdo? Pero ahora no necesito hacer eso. En vez de resolver este sistema de ecuaciones utilizando la tangente,
me fijo en los datos que tengo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un triángulo, no rectángulo, y por lo tanto se puede aplicar, como hemos visto, el teorema del seno o el teorema del coseno. Solo tengo que tener claro cuál necesito. A ver, ¿qué información tengo? A ver, tengo este ángulo 66 y tengo este ángulo 72, pero es que este también lo sé. ¿Por qué? Porque si es 180 le resto 66 y le resto 72, sé automáticamente lo que vale ese ángulo 180 menos 66 menos 72, ese ángulo menos 72 menos 71, ¿vale? Ese ángulo sería de 42 grados. Entonces, si ese ángulo es de 42 grados, fijaos que ahora que sé, pues sé un ángulo y el valor de su lado enfrentado. Teorema del seno, 2 partido del seno de 42 tiene que ser igual a ¿qué? Pues si a esto le llamo por ejemplo x y a esto le llamo y, que lo que nos está pidiendo es la distancia de cada observador, pues por ejemplo x partido del seno de 72, y si hago lo mismo, 2 partido del seno de 42 tiene que ser igual a y partido del seno de su ángulo enfrentado, que es 66. Entonces fijaos lo rápido que he resuelto este problema. Estos valores pasan multiplicando al lado contrario, hemos hecho un montón. X sería igual a 2 por el seno de 72 partido del seno de 42, e y sería igual a 2 por el seno de 66 partido del seno de 42. Entonces me ha ahorrado un sistema de ecuaciones, me ha ahorrado cálculos complejos, y es una simple multiplicación y división. 2 por el seno de 72 dividido del seno de 42, eso me dice que está a 2,84, 2,8 kilómetros, y en el otro lado 2 por el seno de 68 dividido por el seno de 42 me dice que en otro sitio pues está aproximadamente a 2,7 kilómetros. Si comprobamos 2,7 y 2,8 es correcto, también me pide que calculemos la altura del globo. Bueno, pues la altura del globo, esto de aquí, ¿vale? Pues esto se puede hacer de muchas maneras distintas, pero si ya tengo, por ejemplo, si cojo este triángulo de aquí, me lo copio aquí, sé que la x vale 2,8, sé que el ángulo es de 66 y encima es un triángulo rectángulo, quiero calcular esa altura, pues es tan fácil como decir que el seno de 66 es igual al cateto opuesto, que es h, partido de la hipotenusa, que es 2,8. Así que h va a ser simplemente 2,8 por el seno de 66. ¿Vale? Lo resolvemos. Aquí estamos aplicando la definición básica del seno por el seno de 68. Me dice que la altura es de 2,59, 2,6 kilómetros, que si comprobamos también nos sale, ¿vale? Entonces no tengáis miedo en aplicar todo lo que sabéis cuando estéis trabajando en triángulos rectángulos, ¿vale? Mientras olvidaos del seno, coseno, tangente, Pitágoras, teorema del cateto, teorema de altura, eso se lo vale en triángulos rectángulos. El teorema del seno y el coseno en todo. Bueno, vamos con el 6, que si os dais cuenta no hay dibujo, por lo tanto toca leer y dibujar. Dice, una antena de televisión se encuentra situada en una colina. Vale, desde un punto A en terreno llano. Bien, terreno llano quiere decir que está la colina por aquí, pues aquí, si yo pongo una línea, en terreno llano es desde donde voy a mirar, ¿de acuerdo? Dice, el extremo superior de la antena se ve con un ángulo de 50 y el inferior con un ángulo de 43. Es decir, tengo una antena, esta es mi antena, pues, y yo miro desde este punto, por ejemplo, desde aquí, y desde aquí, el extremo superior y el inferior me está diciendo los ángulos. Voy a ponerlo un poquito mejor, que parezca más eso, triángulo. Entonces los ángulos que me están dando es, el más pequeño es de 43 grados, y el más grande, ¿vale? En la parte superior es de 50 grados. La colina tiene una altura de 120 metros, o sea, me está diciendo que de aquí a aquí mide 120 metros. ¿Y qué me pide? Calcular la altura de la antena, calcular h. Bueno, a ver, en un ejercicio como este, donde se ve un triángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo, pues lo ideal sería directamente aplicar las razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Esto sería tan fácil como si yo tengo aquí el triángulo A y el triángulo B, pues yo podría directamente decir, venga, vamos a ver qué información tengo. Pues fíjate, yo tengo que, por ejemplo,
puedo sacar lo que mide esta base de aquí, X. ¿Por qué? Porque si me fijo, tengo el cateto puesto, así que puedo coger y decir que la tangente de 43 es igual a 120 partido de X. Así que X es igual a 120 partido de la tangente de 43. Si lo hacemos, calculadora, 120 dividido de la tangente de 43, me sale que la base, la parte de abajo, mide 128,68 metros. Bueno, pues si yo sé que esta parte de aquí mide 128,68, que es la parte del triángulo A, si ahora cogiera un triángulo que fuera completo, ¿vale? Que usaría el ángulo de 50 grados, que es el triángulo completo, el grande, pues yo sé que esto mide 128,68, que este trocito mide 120 y que esto mide h. Si lo quiero simplificar, yo por ejemplo puedo coger y decir que todo esto mide i y decir, vamos a ver, tengo 128,68, que es el cateto contiguo a 50, y es el opuesto, pues tangente de 50 es igual a i partido de 128,68. Si despejo, y es igual a 128,68 por la tangente de 50. ¿Vale? Luego si resolvemos, 128,68, no tenía ya la respuesta, ¿no? Por la tangente de 50, me dice que la altura es de 153,35 metros. Pero eso es lo que mide todo. Pues tendríamos que restarle 120 para ver lo que mide h. H sería 153,35 menos 120. Lo restamos, menos 120. Y me saldría que la altura es de 33,35 metros. ¿Vale? Que si comprobáis nos sale perfectamente. Y aquí no he usado ni el teorema del seno ni el coseno. Evidentemente, si alguna vez os da un problema donde aparece un triángulo rectángulo, pues las razones trigonométricas fundamentales funcionan. Pero este problema también se puede resolver utilizando, vamos a ir borrando todo otra vez, que lo dibujo entero, el teorema del seno y del coseno. ¿Por qué? Porque siguen siendo triángulos y valen esos teoremas para todo, ya sean rectángulos o no. Repito el dibujo más o menos rápido, ¿vale? Porque la idea es la misma. Hemos dicho que tenemos una colina, que tenemos una antena. Vamos a hacer un poco más exagerada la colina para que se vea mejor el ángulo, los ángulos, mejor dicho. Una colina, las antenas, y tengo que respecto a un punto, dos ángulos distintos. Sé que de aquí mide 120 de la colina, ¿vale? 120 metros. Y sé que este ángulo de aquí es de 43 grados y el ángulo grande, ¿vale? El de aquí es de 50 grados. Vale. Entonces nos olvidamos por un momento de seno, coseno y tangente. Vamos a intentar aplicar los teoremas que sea. A ver, si me fijo otra vez como antes, en el triangulito de abajo, y lo planteo aquí, solamente el de abajo, para que se vea más claro, yo sé que esto mide 43 grados y sé que su lado enfrentado vale 120. Es decir, ya podría aplicar el teorema del seno, ¿vale? Porque podría decir que 120 partido del seno de 43 es igual a lo que yo quiera, ¿vale? Yo podría, por ejemplo, sacar como antes x de aquí, ¿de acuerdo? Porque sé que este ángulo es de 90 grados y seguir. Pero yo voy a seguir intentando resolviendo, intentando aplicar simplemente el teorema del seno. A ver, si ese ángulo es de 90, este ángulo también es conocido. ¿Por qué? Porque si sé que un ángulo mide 90 grados y otro 43, pues si yo a 180 le resto los 90 y le resto 43, ¿vale? Me va a decir que el ángulo que estoy formando, así para que lo veáis, ¿vale? 180 menos 90, que es 90 menos 43, es de 47 grados. Bien, entonces yo ya sé este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí es de 47 grados. Bien, importante. Voy a ir sustituyendo, pero con colores distintos en el dibujito. Yo sé que este ángulo de aquí es de 47 grados. Este ángulo también lo sé. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, es una línea recta donde sé que hasta aquí hay 47. Si siguiera extendiendo el ángulo tendría que formar 180. Por lo tanto, si a 180 grados le resto 47 grados, me está diciendo que hay un ángulo de 133 grados
este de aquí. Y si sé que ese ángulo mide 133 grados, como también sé lo que mide este, porque si el ángulo grande abarca 50 y el de abajo, el pequeño, abarca 43, si a 50 el resto 43, este angulito de ese triángulo de aquí es 7. Y entonces este también lo sé, porque si voy a copiarlo, aparte de ese triángulo, el triángulo B, lo voy a poner por aquí abajo, ¿vale? Triángulo B. Yo sé que esto de aquí es 7. Sé que este de aquí es 133. Este también lo sé, pues como siempre, si a 180 le resto 7 y le resto 133, yo sé que ese ángulo es de 40 grados. Entonces, yo quiero calcular todo el rato, recordamos el ejercicio H, lo que mide este lado de aquí. Y sé su ángulo enfrentado, 7. O sea, yo podría poner que H es igual, o sea, H partido del seno de 7 tiene que ser igual a lo que yo quiera, pero necesitaría calcular este lado o este lado de aquí. Este lado de arriba no lo puedo calcular de ninguna manera, pero el de abajo sí. ¿Por qué? Porque lo que valga este lado es lo mismo que lo que vale este lado del triángulo. Ya que estamos, cambio el color y lo vais a ver más fácil calculando lo que vale X, que es este lado de aquí. Es decir, con el triángulo A voy a sacar lo que mide X, que como hemos puesto antes, 120 partido del seno de 43 tiene que ser igual a X partido del seno de 90, que es su ángulo enfrentado. Así que si despejo X, X va a ser igual a 120 por el seno de 90 dividido entre el seno de 43. Cuando saques a X, ya sé lo que vale la parte de abajo del triángulo B, de este de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo. 120 por el seno de 90 dividido entre el seno, entre el seno de 43 me da 175,95, es decir, X vale 175,95 metros. Esta aquí de aquí vale eso, 175, borramos que lo veáis bien, 175,95 metros. Por lo tanto, X, que vale 95 partido de el seno del ángulo opuesto, que es de 40, seno de 40, me va a permitir calcular lo que vale H. Que si despejo, ¿vale? Pues H es igual a 175,95 por el seno de 7, que pasará multiplicando arriba, dividido de el seno de 40. Cogemos la calculadora, eso lo multiplicamos por el seno de 7 y lo que me dé lo dividimos por el seno de 40 y nos da los 33,35 que nos salía antes. Evidentemente, cuando veáis que en un problema tenéis un triángulo rectángulo, pues evitar utilizar el teorema del seno del coseno, porque podéis hacerlo mucho más largo. El teorema del seno del coseno lo vamos a utilizar cuando tengamos triángulos no rectángulos, ¿vale? Los triángulos rectángulos usaremos nuestras razones trigonométricas normales, seno, coseno, tangente, incluso teorema del cateto, de la altura, pero es para que veáis que coincide. Siguiente, hallar la distancia C, hallar la distancia de aquí a aquí. A ver qué tenemos. Pues tenemos los otros dos lados y el ángulo que forman. Pues este ejercicio es trivial. C al cuadrado es igual a la suma de los dos lados que tengo al cuadrado menos 2 veces multiplicar esos lados por 520 por el coseno del ángulo que forma, que es de 40. Así que vamos a ver lo que vale C. Cogemos la calculadora, 400 al cuadrado más 520 al cuadrado menos el doble de 400 por 520 por el coseno de 40 y nos sale que C al cuadrado vale 111,725. Hacemos la raíz. A veces esto va lentísimo. Me sale que la distancia es de 334,25 metros aproximadamente. Bueno, no coincide el resultado, pero es que tampoco tiene mucho más misterio este ejercicio. Me habré equivocado al copiar el valor o simplemente está sin comprobar, no hay ningún misterio.
esa aplicación del teorema del coseno directo. Venga, dice 8. Desde un barco, tenemos una imagen, nos ayuda mucho. Se observa un faro que mide 50 metros de altura. Vale, perfecto. Un faro 50 metros de altura, que está situado sobre una pared de altura desconocida. H, pared de altura desconocida. Perfecto. Se conocen las distancias de la proa en la parte delantera del barco, hasta la parte más alta del faro, 85, y la más baja, 65. La altura de la cubierta del barco respecto al mar es de 1 metro. O sea, me está diciendo, no se ve aquí, pero aquí hay 1 metro de aquí a aquí. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo. Calcula la altura de la pared, calcula la altura de H. Bueno, fijaos, yo haría aquí otra línea así, ¿vale? Y ya tendría dos triángulos como antes. Vamos a llamar, por ejemplo, triángulo A, triángulo B. ¿De acuerdo? No tengo ángulos, pero claramente se ve que estoy formando un triángulo de 90 grados. Venga, vamos a hacer así una especie de mezcla. Vamos a utilizar el teorema del seno, coseno según convenga, y luego como tenemos triángulo de 90 grados, vamos a completarlo utilizando seno, coseno, tangente directamente sin teorema. Vale, vamos a ver, si yo me fijo en el triángulo, vamos a llamar B, hemos dicho, este es el B, aproximadamente así, B, que sé que esto mide 85 metros, que esto mide 50 metros y que esto mide 65 metros. Bueno, ese es el ángulo B copiado. A ver, ¿qué información sé? Pues si os dais cuenta, yo sé de ese triángulo que no es de 90 grados, no es rectángulo, tengo 3 lados. Como tengo 3 lados, ya puedo sacar todos los ángulos por el teorema del coseno. Ahora bien, ¿qué ángulo me interesa conocer? ¿Vale? Yo puedo sacar tanto uno como el otro como este. ¿Cuál quiero saber? Pues a mí el que más me interesa saber es este ángulo de aquí. Porque si sé lo que vale ese ángulo de aquí, vamos a cambiar a rojo, es muy parecido al ejercicio que os explicaba antes. Si sé lo que vale este ángulo, también sé lo que vale este, porque entre los dos suman 180. Y si sé lo que vale ese ángulo y también sé que este vale 90, podré calcular, utilizando el teorema del seno, del coseno normal y corriente, lo que mide esta altura. ¿Vale? Y luego simplemente pues, habrá que sumarle el metrito que nos está diciendo que es la diferencia que tiene el barco respecto al mar. ¿Vale? Entonces lo que estoy buscando ahora mismo es calcular, vamos a llamarlo alfa, ¿vale? Lo que vale este ángulo de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Teorema del coseno. 85 al cuadrado, que es el lado que está enfrente, es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, menos multiplicar esos dos lados, 50 por 65, por el coseno de ese ángulo alfa que queremos calcular. Lo hemos hecho un montón de veces en este vídeo, así que lo pongo directamente. El coseno de alfa van a ser los dos valores que se quedan sumando, menos el que pasa al otro lado restando, dividido de 2 por los dos valores del pasar esa multiplicación dividiendo. Así que el coseno de alfa va a ser igual, cogemos calculadora, 50 al cuadrado, más 65 al cuadrado, menos 85 al cuadrado, no me ha hecho cuadrado, 75 al cuadrado, ahora sí, menos 85 al cuadrado, eso me da eso, menos 500, dividido entre 2 por 50 por 65, menos 0,769. Haremos la inversa del coseno, al coseno menos 1 de menos 0,0769, calculadora, y eso nos dice que el ángulo es de 94,41 grados. Así que el que yo quiero conocer, que va a ser beta, el de aquí, lo único que voy a hacer es restarle, ¿vale? Desde este triángulo A, lo copio por aquí abajo, este es beta. Pues beta voy a hacer que sea 180 grados menos 94,41. Si lo resto, ¿vale? El resto 180 realmente sale positivo, aunque haga resta negativa, 85,58. 85,58. Vale, y ahora qué datos sé. Pues fijaos, sé que esto mide 65 metros porque me lo está dando el problema dentro del triángulo A. H es lo que voy a calcular y sé que es un triángulo de 90 grados. Así que respecto a beta en este caso, H en este caso, ¿qué es? Pues H es el cateto contiguo y 65 es la hipotenusa. Así que
Para relacionar el cateto contiguo y la hipotenusa, ¿qué utilizamos? El coseno. Coseno de 85,58 tiene que ser igual al cateto contiguo, adyacente, como queréis llamarlo, que es h, partido de la hipotenusa, que es 65. Así que si despejamos, h es igual al 65 por el coseno de 85,58. Cogemos la calculadora, que está ya con el resuelto, ¿vale? Va a salir negativo, pero realmente debe ser positivo. Lo multiplico por 65. Vale, no, miento, vamos a hacerlo bien. Venga, entonces vamos a hacer 65 por el coseno, hazme caso, coseno de 85,58. Voy a haber puesto menos answer para que cambie el signo, pero no os quiero liar. La altura es 5,09009, vale, 5 metros. Pero vale, fijaos, 5 metros es la altura que hay de aquí a aquí. Nos faltará sumarle el metro que tiene el barco de altura, es decir, este uno de aquí. Pues 5 más 1, la solución sería 6 metros, lo que mide toda la pared. 6 metros. Correcto. Venga, quedan 2, hemos dicho que eran 10. 2 barcos salen de un puerto, no hay dibujo, leemos, a la misma hora con rumbos distintos, formando un ángulo de 110. Es decir, tengo un puerto y resulta que salen así 2 barcos y el ángulo que tengo son 110 grados. Bien. A las 2 horas el primer barco está, barco A, barco B, por ejemplo, a 34 kilómetros, pone kilogramos, pero son kilómetros, del punto inicial. Y el segundo a 52 kilómetros, no kilogramos, del punto inicial. ¿A qué distancia se encuentran el uno del otro? Pues nada, fijaos, un lado, otro lado, el ángulo que comprende, pues teorema del cateto. La distancia x, x al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de esos dos lados, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, por el coseno del ángulo que forma, que es de 110 grados. Así que es x al cuadrado, calculadora, 34 al cuadrado, más 52 al cuadrado, menos 2 por 34 por 52 por el coseno de 110. Me sale 5069,38, calcularemos la raíz y eso nos dice la calculadora que nos da 71,19 o 71,2 kilómetros. Si comprobamos, 71,2 kilómetros, súper fácil, ¿de acuerdo? Y ahora sí, el último. Dice, las casas de 4 amigas están separadas como se indica en la figura. Calcula la distancia que hay entre cada una de ellas. Vamos a ver, las amigas están claras: Elisa, Marina, Lucía y Marta. De Elisa a Marta la sé, la distancia es 109, ¿vale? De Elisa a Marina, no. Bueno, pues esta distancia de Elisa a Marina la tengo que calcular. De Elisa a Lucía tampoco la sé. De Elisa a Lucía es esta distancia de aquí, ¿vale? La voy a llamar, por ejemplo, B. Tampoco la sé. De Marina a Lucía sí que la sé, y de Lucía a Marta, esta distancia de aquí, tampoco la sé. O sea, me están diciendo calcular esas 3 distancias, ¿vale? Voy a separar los triángulos y vamos a ir viendo qué datos tengo para poder resolverlos. Por ejemplo, voy a empezar por el triángulo Marina, Lucía, Marta, ¿vale? Pues si yo me coloco ese triángulo más o menos así, ¿vale? Que sea parecido a lo que tenemos. Hemos dicho que esto es Marina, Marta y Lucía, y empiezo a copiar datos. Fijaos, 102 es la distancia que hay de aquí a aquí, 102 metros, la coloco. Me están dando este ángulo de aquí, que son 114 grados, 2, es un dato que sé. También me están dando la distancia de este lado, que es el enfrentado a ese ángulo, ya me da pista de lo que tengo que hacer. Y también tengo este ángulo de aquí, que vale 40,4 grados. Con lo cual, este ángulo también lo sé, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir centrándolo, 180, vamos a ir calculando, 180 menos 40,4 menos 114,2. Pues ese ángulo, no sé si me va a hacer falta, pero ya que tengo herramientas suficientes y es muy rápido de calcular, que es una recta, de momento lo calculo, 114,2. Ese ángulo es de 25,4. 25,4 grados, ¿vale? Este de aquí
25,4 grados. Bueno, hemos dicho que queremos calcular C y eso es súper fácil. ¿Por qué? Porque tengo un lado y un ángulo enfrentado y también tengo el ángulo que acabo de calcular y el lado enfrentado C es lo que me están pidiendo, así que me ha venido muy bien calcular ese ángulo, borro esto para tener sitio, porque puedo aplicar directamente el teorema del seno y decir 144 lo divido entre el seno de su ángulo enfrentado, que hemos dicho que es 114,2, y eso tiene que ser igual a lo que valga C dividido entre, perdón, a lo que valga C, correcto, dividido entre el seno de su ángulo enfrentado, que es 25,4, ¿vale? Pues seno de 25,4. Así que si despejo, pues C es igual a 144 por el seno de 25,4 entre el seno de 114,2. Así que calculadora, 144 por seno de 25,4 dividido entre el seno de 114,2 y eso me da 67,71, 67, algo, ya depende de los decimales. En mi caso yo voy a dejar a 67,7, que estamos hablando en metros, pues 67, metros. Si voy comprobando soluciones porque este ejercicio va a ser largo, correcto, 67, y pico, ellos se han truncado decimales, pero bueno. Primera parte solucionada, ya sé la distancia que hay entre Lucía y Marta, ¿vale? La voy a ir sustituyendo de Lucía a Marta, sé que este lado de aquí es de 67,7 metros en mi caso. Bien, vale. ¿Hay algo más que pueda utilizar para calcular la distancia de Elisa a Marina, que es la A, o de Elisa a Lucía, que es la B? No, en este caso no me sirve nada, así que voy a ir borrando y vamos a seguir trabajando porque este problema es ligeramente largo, ¿vale? Más largo de lo normal y no quiero tener un montón de valores. Venga, voy a fijar, por ejemplo, ahora en otro triángulo. Puede ser que elija un triángulo que no tenga los datos todavía y me toca luego ver qué hacer. Por ejemplo, si yo intento coger ahora el triángulo que forma Elisa, Marina y Lucía y copio datos, fijaos que esto es A, que no lo sé, esto es B, que no lo sé, esto es 102 metros, que sí que lo sé, ¿vale? Y luego no sé este ángulo de aquí completo, porque solo sé una parte de él, que es 25,4, que hemos calculado antes. No sé este ángulo tampoco. Y tampoco sé exactamente lo que mide este trozo de aquí, porque sé que el ángulo completo vale 124. Es decir, que ahora mismo no tengo información suficiente para resolver nada de ese triángulo. Así que me olvido de él y voy a centrarme en el otro triángulo que me queda, que es el que forma Elisa, Marta y Lucía. Luego me tocará volver a ese triángulo que acabo de borrar, pero de alguna forma tendré que calcular algo que me falta. ¿Qué es lo que voy a calcular? Pues voy a calcular B. Ya veréis cómo B, que es este lado de aquí, con los datos que tengo, 109 metros, 67,7, que es lo que he calculado antes, y el resto de ángulos lo podré hacer, porque si os dais cuenta, este ángulo de aquí sí lo tengo, que es la suma de los dos, 38,4 más 40,4, ¿vale? Si yo hago esa suma de esos dos ángulos que me están dando, pues vale, pues eso evidentemente no necesitamos ni calculadora, me da 78,8, así que yo sé que este ángulo de aquí es de 78,8 y ya tengo dos lados, 109,67 y el ángulo que forma. Así que por el teorema del coseno podré hacer que b al cuadrado es igual a 109 al cuadrado más 67,7 al cuadrado menos 2 por 109 por 67,7 por el coseno pues, del ángulo que me da, que es de 78,8. Vamos a ver lo que vale b al cuadrado y luego la raíz. Voy a hacerlo directo, pero ya sabéis que prefiero ir siempre poco a poco. 109 al cuadrado más 67,7 al cuadrado menos 2 que multiplica a 109 que multiplica a 67,7, va a ser ligeramente diferente por el redondeo como siempre, pero bueno, por el coseno de 78,8.
me sale 13.597,6,7, sí, vamos a seguir redondeando, pero queremos hacer la raíz porque quiero saber lo que vale B. Así que me sale 116, la raíz de 3.597,6 es 116,6 metros aproximadamente. Vale, 116,6 metros, perfecto. Ya tenemos dos valores. Entonces, si borro este jaleo de aquí de lista y flechas y demás, voy a ir dejando los datos que sé, los que he calculado. Y ahora fijar lo que va a pasar. Mirad, yo he calculado ahora mismo en el paso anterior que esto era 67,7 metros y acabo de calcular que B, la línea que va de abajo para arriba, la línea que va de aquí a aquí, ¿vale? Es de 116,53. Si vuelvo a dibujar ese triángulo que antes he borrado porque no tenía información de Teresa, Marina, Lucía, para ver cómo voy, ¿vale? Si esto está más o menos así, yo sé que aquí es un 102, sé que este es 116,5, pero claro, para poder calcular este lado de aquí, no sé cómo lo llamaba antes, lo llamo por ejemplo a X, necesito saber este ángulo, porque entonces ya podré utilizar el teorema del coseno al saber los dos otros lados y el ángulo que forma. Entonces, antes de seguir, voy a calcular lo que mide, cambio el color para que lo veáis mejor, este angulito de aquí, que puedo hacerlo, ¿vale? Porque así ya sé que lo único que tendré que hacer para calcular lo que necesito es restárselo a 114 y ya sabré lo que quiero aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo llamo a ese angulito de aquí alfa, que sería este angulito de aquí alfa, ¿vale? Pues como ya hemos dicho que este lado de aquí, el B, es 116, lo pongo también por aquí, 5,6, bueno, 6, vamos a dejarlo en 6, que es lo que me ha salido a mí, ¿vale? Pues yo ya puedo, utilizando el teorema, lo pongo aquí a la derecha, del coseno, ¿vale? Pues yo puedo poner que 109 al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos, 116, olvidado de catetos, lados, ¿vale? No digáis catetos, sino rectángulos de los otros dos lados, más 67,7 al cuadrado, menos la multiplicación de 2 por esos lados, por 67,7, por el coseno del ángulo que quiero calcular, de alfa, que no lo sé, ¿vale? Así que lo hemos visto antes un montón de veces. Si despejo, sumaré los cuadrados, restaré el lado que está opuesto, porque pasará restando al ángulo que quiero calcular, y lo dividiré por 2, que multiplica a los dos lados, que son lo que forma el ángulo que quiero calcular. Así que cogemos la calculadora. Ya sé que este está siendo un poco largo, encima el último del vídeo, con lo cual ya vais cansados, pero bueno, como podéis adelantar y hacer lo que queráis, retroceder. Lo terminamos, menos 109 al cuadrado, igual, dividido entre, abro paréntesis, 2 por 116,6, vale, aquí fijaos que he puesto 2 es 6, así que repetimos la operación rápido, 116,6 al cuadrado, más 67,7 al cuadrado, menos 100 al cuadrado, ahora sí, dividido entre 2 por 116,6 por 67,7. Me sale que el coseno es 0,398, con lo cual ya sabemos, hacemos la inversa del coseno y eso nos dice que nos da el ángulo de 66,48 grados, ¿vale? Pues si yo sé que ese trozo vale 66, este trocito de aquí, lo que vamos a hacer es restárselo a 114 menos 66,48, 114 menos 66,48, me dice que el ángulo que estoy buscando es de 47,52 grados, con lo cual ahora sí puedo terminar porque ya sé que este ángulo de aquí, 47,52, es el que va aquí, 47,52 grados, que es la distancia que nos queda entre Marina y Elisa, ese de aquí, ¿vale? Así que vuelvo a aplicar
el teorema del coseno. Me quedo aquí, ya lo veis bien. X al cuadrado es igual a la suma 116,5 al cuadrado más 100,2 al cuadrado menos el doble de multiplicar esos dos valores por el coseno de ese ángulo que acabamos de calcular. ¿Vale? Esto es un circulito. Vale, si cogemos el valor con la calculadora, en un momento lo hacemos. $7.920,17. Bueno, eso es lo que nos da al cuadrado, así que si hacemos la raíz, es igual a la raíz de 7.920,17, nos sale que la distancia es de 88,99, vale, 89 metros, que si comprobamos dónde está, 89,53, vale, perfecto, los redondeos de los decimales. Y ya está hecho. Entonces este problema ha sido más largo de lo normal. Ya habéis visto que tengo que dividir en tres triángulos y aplicar 3 veces teorema de seno al coseno. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. Recordad, la idea es que a partir de ahora podéis resolver cualquier tipo de triángulo. Ya no hace falta que sea rectángulo, utilizando el teorema del seno y el coseno. Si pensáis que es un vídeo útil, lo compartís porque hay que ayudarse de todo. Le das al like para que yo sepa que os gusta y seguir trabajando. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.